estribillo. Empezamos. Podemos empezar, por favor. ¿Qué fue eso? Como Mancho sabe que Reminiscencias de un programa de radio. Presente pues. Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas, pecado mío, alma mía, Lolita. La punta de la lengua emprende un viaje de 3 pasos, paladar abajo hasta apoyarse, en el tercero, en el borde de los dientes, Lolita. Buena de chimba esa novela. Muchas gracias. No, pues la novela colombiana pues con Carla Giraldo. Sí, todos sabemos que estamos hablando de esa novela pues. La mejor adaptación novelesca que hay de esa novela. Es maravilloso, weón. Hoy estaba cantando esa canción todo el día. Yo que hasta ayer solo fui una canción. Yo soy guardando ¿Por qué tenía? sueños de amor. Te quiero morir. Hay que cantarla. Muchachos, bienvenidos al programa número algo de pues es que Instantáneas de digamos, Nuestra América. pues va a salir como Instantáneas de Nuestra América 5, pero realmente es el 6 pues, porque como Pero espera, el primero. esto es Lunes Zapatero, no Instantáneas. Ah, El detalle. Otro programa, síganlo. En Instantáneas estamos haciendo algo diferente. Pero estamos en el capítulo número 5, pero que es el 6 del lunes de Que Zapatero. vaya el regaño pues. Ey, y que vaya que yo digo las cosas tal y como son, ¿cierto? No, pues, no, ya, un aplauso Tomás. Me lo gané. No hace eso, por Este programa empezó muy atípico, Eso fue- weón. ¿Cómo así que el que tiene la razón y dice las cosas como son es Tomás? Ya no te gusta. Pero vale. Ya no me gusta. Ey, vamos por Pero cinco. eso es porque Tomás está demasiado sobrio. güey. Ey, aquí nada toma juguito. ¿Ves? No puedes decir eso, Tomás. Aquí no tomamos ron y los estudiantes de Tomás que nos escuchen, todos estamos sobrios. Eso fue una petición de Tomás. Pero es real, por eso es que es un programa Ajá. típico pues. Y cultural. Y, Bueno, espera, y yo- entonces que el ron no es cultura, pues También ya es estamos. cultura. ¿no? Estaba leyendo. O sea, las empresas de licores colombianas pagan la educación, la cultura, el deporte, pues y entonces ya nos vamos a volver mojigatos, pues que no. Pero no no es la fábrica de traer. licores, son los maestros, Mojigatos. Y los zapateros los los lunes. zapateros. Ey, tenemos que ir a la unión. A la hacer un unión. programa. Estaba leyendo, muchachos, estaba leyendo Ya ahora. siguen la celebración Debes de del aprender. lunes de los zapateros. Ey, tenemos que Es como un pueblo históricamente de zapateros. Y entonces la gente va allá y dice como ay, hoy es lunes, no puedo arreglar los zapatos. Porque Los zapateros, exacto. Los zapateros están como nosotros en este momento. Ey, O nos vamos- encontraríamos con un pueblo desierto o unas cantinas llenas de de zapateros. y podríamos hacer un programa con un zapatero. Con varios. O varios zapateros. Me gustamos a la unión. Bueno, yo llevo todo el día esperando que Pedro me diga de qué quiere hablar. porque- Sí, Ah, lo Yo- descubrimos. pero ya- Cuando era ya el único como- que no sabía. como ¿Cómo así? Yo nunca presto atención. Estaban pensando de qué hablar antes del programa, estábamos no que no. pensando de qué hablar, no estamos pensando de qué hablar. Todos teníamos algo de qué hablar, pero entonces no hablamos de eso para poder hablar de ¿En el programa. serio? Yo no Porque- tengo- Pero yo tampoco. Pues. Yo no tengo nada que Yo hablar. tampoco, porque lo que tenía por hablar, Lo dijeron antes de empezar. No, Mala te mía. creo. pues todos lo sabían ya. Sí. A mí me Pues, encanta. Pedro. ¿Vieron el momento reggaetonero de Tomás? Mala mía. Mala mía. Voy a poner la canción de Maluma en un momento. No, pues dejamos un apartado del programa para dar unas palabras de aliento a la humanidad por la muerte De Hulk. De Stalin. De Cool. ese comunista ruso. Stalin. 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 Mucha- yo les iba a proponer ¿Cómo se que. pone uno triste? Como con algo de teatro. No, pero no No funcionó. No. Yo les iba a proponer que hablar ahorita.
Estaba hablando con Pedro, pero no hablando con Pedro del programa, sino que estamos hablando como de... Ya es tema habitado. Entonces. No, Ya no se puede. Estamos hablando de otra cosa. Yo estaba hablando con Pedro ahorita de otra cosa. Y te acordaste. Y se me ocurre en este momento que podríamos hablar de los recuerdos de la infancia. Ahorita estaba hablando con Pedro, era que él no se acordaba cuando fue al mar. O sea, que cuando fue por primera vez al mar. Obviamente se acuerda cuando va al mar porque va como cada 8 días, hijo de puta millonario. Ojalá. Pero, ¿cuál es su primer recuerdo de infancia ¿Cuál? valioso? O sea, como un recuerdo así, que uno diga, eso marcó mi infancia. El mío fue cuando Roberto Baggio se comió el penalti en la final contra Brasil en el 94. Tengo más recuerdos antes, pero ese para mí fue porque es la primera vez que lloré por fútbol. Y lloré desconsoladamente. Yo no podía creer que Roberto Baggio se comió ese penal. No lo podía creer. Pues mi papá me llevó, me abrazó, me sacó como del corazón del partido y me dijo una frase que para mí me marcó y hoy la repito todavía y se la digo mucho a mis estudiantes y a todo el mundo cuando algo pasa, es así es el fútbol. Yo tengo que confesar que yo en esa época era obsesionado con los dinosaurios. Era un niño muy chiquito que me encantaban los dinosaurios, pero no me gustaba el fútbol. A mí me vino a gustar el fútbol muy tarde. Me gusta mucho el fútbol. Pero antes era más nerdo, weón. O sea, a mí me gustaba, era como leer de dinosaurios, leer de naturaleza. Tenía unos libritos muy bacanos que eran como sobre animales de Sudamérica, animales de Australia, animales de Europa, eran ilustrados. Tenían como historias ahí como de los mitos alrededor de los animales. Era una maravilla. Yo quisiera volverlos a tener, hombre. ¿Será que estarán en la casa de mi mamá? Puede ser. Yo, como uno de los recuerdos de infancia y Juan se puede corroborarlo, siempre me lo despierta un texto de Alejandro Dolina, el negro Dolina, que se llama La decadencia de la bolita. Va a leer un pedacito. Dice: resulta difícil hablar sobre la desaparición del juego de la bolita sin entrar en espinosas controversias. Desde luego se trata de un asunto complejo y puede ser examinado según criterios muy diferentes. Las personas sencillas afirman simplemente que se trata de una decisión de los chicos, arbitraria, inexplicable y por lo tanto indigna de ser discutida. ¿Qué pensás de eso, Juanse? Me parece hermosísimo. Es que el negro Dolina es tan increíble. Es de los descubrimientos. Pero si sabes cuál es el juego de las bolitas. Sí, claro, pero no, yo realmente solo no quiero atender ese momento porque entonces Pedro va a decir que yo le robé las hijueputas canicas y yo no le robé las canicas. Él perdió y luego fue a cascarme y me persiguió por todo el colegio. Todos porque me la recordamos llevé. una historia muy diferente. Que le vas a preguntar a Tomás, que se acuerde como es y no es al mismo tiempo. Claro, toma el recuerdo de Schrödinger. Tomás no estaba. Yo sé, por eso entonces no es pero me gusta más que el hecho de que yo diga las cosas como Schrödinger las diría y no como más o menos como son. El caso es que uno de mis recuerdos de Pero es infancia, bello, es bello. aparte del incidente Juanse, que es pues, una de las razones por las que nos hicimos amigos, era cada año en el colegio había una época en la que jugábamos con bolitas de cristal, con canicas, y era muy genial porque cada uno tenía como ciertas concepciones sobre la rareza de las canicas. Entonces había unas que eran más comunes y otras que eran muchísimo más escasas, como las laminitas de los álbumes, que también es otro recuerdo de mi infancia maravilloso, aunque uno siga haciendo los álbumes del mundial, pues, y que hace poco salió el de los Caballeros del Zodíaco. Y hay que buscar, pero el tema de las canicas era también como repentinamente, como no era como que alguien decidía porque nadie le avisaba a nadie, y era como una conjunción de intenciones, y un día en el año llegaban todos los compañeros con sus bolitas de canicas y empezaba la temporada de canicas. En la riñonera. Y empezaba la temporada de canicas en el colegio. Nosotros le decíamos bolitas, pues vamos a jugar es una cosa que me sorprende, ¿cierto? Esas temporadas no pasan ahora, pues no sé, aquí en el colegio donde yo estoy no pasan. Y había una época de canicas, otra época de trompos, otra época de laminitas, con el álbum que había. A mí que me de parecía... yoyos, yo me recuerdo también como esos festivales que hacía Coca-Cola. Eso me parecía muy interesante. Yo les iba a hablar de eso porque me parecía muy raro, porque uno como de nuestros líderes espirituales en esa época era ese campeón de yoyo mundial colombiano de Coca-Cola,
que iba a hacer el columpio y la vuelta al Era un mundo. capo. Iba con su uniforme de Coca-Cola ya a decirnos como marica, Coca-Cola, hay un futuro capo. en la vida, usted puede ser Lo que la quiera. imagen de Coca-Cola, ¿no? O sea, la motivación era, usted puede ser lo que quiera, usted puede ser un yoyoísta profesional. Profesional, o sea, es muy teso. Y también de las primeras, o sea, cuando empezó como el negocio de las compañías de telefonía móvil, Comcel sacó los yoyos de Rueda Comcel, libre. que eran Rueda rueda libre libre. y eran como No, y yoyos los, para como así, expertos. los de Coca-Cola que alumbraban, que eran muy bellos. Pero los Ya que no eran de Coca-Cola expertos, era un no cuento aparte, sí, pues sí, sí. Coca-Cola estaba fuera de concurso en cuanto a yoyos. Porque había Sí, yoyistas profesionales que eran su imagen, pero sí, Sí. cuando empezó la época del boom de los celulares, recuerdo muchos de Comcel, que una maravilla. que había Ustedes verde, lograron, rojo, azul. ustedes lograron poner a girar un trompo en la mano. Claro. Uf, claro, marica, yo me sí. sentí el hombre más realizado del mundo. La vez que después por ahí de 4 años de intentarlo, porque era súper fracasado, ya había pasado de moda, lo logré. No había quien mostrarle, fue muy triste. Lo logré yo solo y nadie nunca lo vio. ¿En Seguro- serio? Y ¿sabes cuál fue el No, problema? no, No pudiste no, compartirlo en Facebook ni en No, no había cómo, no había Twitter. cómo, no había cómo. O sea, Es que eso me parece maravilloso, los recuerdos de infancia, porque claro, nosotros crecimos con un internet incipiente, pues la conexión que sonaba. Repitan cómo Y- sonaba, por favor. Vos sabes cómo sonaba también. Vos sabes cómo vos sos sonaba. viejo también, tú. Y el tema de los logros personales no estaba indicado por unas estadísticas o porque alguien te diera un like o porque tuvieras tantos seguidores, sino porque podías compartirlo con tus amigos en vivo e en Ahí. directo o contándoles una anécdota. Y otra cosa, el estándar de Y como a de- pesar pues de que uno tenía el Latin Mail pues y hacía el Latin Chat y uno le podía contar eso a los amigos de Latin Chat. ¿Alguien alguna vez conoció a alguien en persona de Latin Chat? No, No, a jamás. nadie. Pero sí conocí gente de ICQ. Sí, Sí, porque yo Qué siento que peligro. yo siento que todo el que conoció a alguien de Latin Chat es una historia como de que se murió, lo violaron, No, no, salió en una Encontremos- carrera de email 20 años Encontrémonos después. en el rincón. que En hay. el obelisco. En el obelisco. En el colegio siempre nos decían como no se encuentren con nadie en el obelisco. Lo que los pasa es que matan. en San Ignacio específicamente el obelisco es un lugar pues, y se De abre la hinchas jeta. del Medellín, obvio. Sí, más o menos. Yo sabía que recuerdo, Sí, claro, primero marca. Claro. y nada más uno Desespero. bajando una canción o una imagen y que alguien llame a Y esa sonaba el hora. teléfono de la casa y se le caía la conexión. No, Era como. me cago en la concha. No, Como ¿sabes qué anoche me acuerdo? estuve toda la noche bajándome Smell Like Teen Spirits. Es No, y lo lograste. No, ahí la dejé bajando. Ojalá no suene el teléfono ahí en mi casa. Pero sabes que era una cosa muy tesa porque conocer música también era un reto. O sea, yo me acuerdo que una de las canciones raras que bajé alguna vez fue una canción de Orgy, que no era Blue Monday, sino otra. Y Que fue un como- accidente. No, pero era un reto, era como otra canción de estándar. ¿Será que la bajo? Porque había que esperar un hijo de puta día. Era como, ¿puedo bajar una que conozco? O conocer una canción o un álbum, pues, si uno tenía un internet más poderoso, pero casi Eso no nadie existía, era tenía ese imposible. internet Pero había tan unos poderoso. amiguitos que tenían Claro, el internet había- más poderoso y le vendían a uno. Como, le vendo la MP3, música que me bajé. weón. Que me bajé. O las ¿Cuántas series. canciones que O las había? series. En las series de anime Pero eso ya cobrado fue por un la poco más. amistad. Pero es que había un disquete, por ahí una. No cabía en ninguna cabía. Por eso, pues no. Ninguna canción. no, cabía en no, un disquete. Sí. Cuando no había. No, con la USB, la USB es vieja No, ni también. siquiera quemar el CD. Quemar el CD es una cosa impresionante. Si uno lograba Ay, yo- hacer un mix de un Pero CD, es que ¿cuántos sí implicaba un megabytes trabajo cabían en un impresionante. CD? Como 600, 250. No, Sí, 600, sí. 680, creo que megabytes, 620, creo. 680 megabytes. Yo me acuerdo, yo regalé, ay, yo muy mañé, parce, yo regalé CD de composición Claro. mía, Claro. regalé cassette, incluso, o sea, yo llegué a grabar así como pegado todo el día, Con era el música sobra. radioactiva, La radioactiva, a que sonara la hijo de puta. Y alguna vez le pusieron Y lo regalé, ¿no? la Lo- canción que pidió. Lo regalé Nunca y llamas. funciona. Claro, una vez llamé a Teleantioquia y me pusieron la canción Musinet. en el Musinet. Ah, Pero me iban a dar un Musinet. regalo, pero era menor de edad y me colgaron, marica. Como, qué pena. ¿Ustedes saben cuál fue el único lugar donde me contestaban a mí en radio? En la W. Y te colgó Julita. Y vos que Ay, le dijiste, bien. Exacto, yo tenía como 14 años y me iba a pedir un computador, quería opinar sobre el tema, pero cuando escucharon mi voz chillona, fue como... El siguiente pregunta, señor periodista. Oiga, hablando de recuerdos así random de la infancia. Una vez. como espere que el Comanche no nos ha dicho cuál es su Pero- recuerdo de infancia. Que Es que me paré tan.
Difícil, weón. Pero uno, pues es que no Uno, tiene que ser el que bueno. más haya marcado, el que se te venga a la cabeza. Yo siempre he sido muy malo para conseguir amigos, weón. Siempre me ha tocado chantajearlos. Entonces, cuando descubrí eso ya muy grande... ¿Y por qué no nos tocó? Dejé de chantajear amigos. Solo que mi papá Muy compraba... triste que nosotros seamos sinceramente amigos de él. Empecé a usar otra estrategia. Entonces, mi papá compraba El Espectador y pues, lo mantenía ahí. Y El Espectador pues era el cubo de su momento. Entonces, claro, tenía Claro, era un poco más amarillista, mujeres pues. desnudas, colección. Entonces, yo bajaba con él, pues como conseguía amiguitos. Lo que nadie sabe pues en este momento. O sea, es que- más que chantajearlos, los sobornabas, pues. Sí. Pues no, yo llegaba con las revistas y los amiguitos llegaban, pues. Ellos llegaban y vos le decías, si no es mi amigo, le digo a su mamá. Ya en la intimidad me devolvía con los periódicos y cuando nadie me veía, comía papel periódico. Me encantaba el sabor del Espectador. Y como de hecho tienen ciertos problemas. Por eso es que me pone muy difícil eso. No, yo tengo Y, mucho- y como que lo pensás en este momento y saboreas el Sí, papel. parce. El papel Pero periódico. yo lo probé alguna vez. Es muy rico, güey. A mí no me pareció rico, lo probé y no me pareció rico. Lo probé y me acuerdo que estaba jugando con una plastilina azul súper rara que borraba la tinta del Sí, el periódico. lapicero. Que sí, que el limpiatipo se llamaba. Limpiatipo. Me acuerdo mucho porque en la oficina de mi papá tenían máquinas de escribir en donde hacían, no sé, las cartas y cosas y cuentas de cobro, me imagino, no sé, pues. Y entonces siempre había limpiatipo y cuando nosotros, mi hermano y yo salíamos del colegio, nos íbamos a la oficina de mi papá algunos días y ya de ahí nos íbamos para la casa, entonces siempre permanecíamos un par de horas allá en la oficina y lo único que había para jugar en la oficina era o el limpiatipos o si mi tío estaba y tenía los trompos, entonces él nos enseñaba a jugar trompo. Entonces esa experiencia en la oficina de mi papá era muy didáctica, Claro. porque era con limpiatipos y trompos. Yo tengo una con mi bisabuelo. Es un recuerdo muy bonito. Mi bisabuelo no vivía en San Félix. Para ir a la casa de mi bisabuelo había que ir un poco más hacia San Pedro, Charco Verde. La leyenda llamaba la finca donde vivía. No, la leyenda se llamaba Charco Verde, la finca de mi bisabuelo. Y mi bisabuelo Bueno, pero sí se llamaba Charco Verde. se llamaba Charco Verde. O la García se llamaba. Recuperamos a Tommy. La García. Ese fue el El programa. universo no va a estallar. La García se llamaba. Y un día, muy chiquito, Bueno, sí se llamaba Charco Verde. La García se llamaba. en Charco Verde, la vereda de Charco Verde, una finca llamada La García, que Ajá. era donde estaba mi bisabuelo, y era difícil porque nosotros íbamos en Medellín, entonces implicaba llegar pues primero a la finca y luego irnos para Charco Verde, en la finca La García, donde vivía mi bisabuelo. Y yo llegaba un miércoles a donde mi bisabuelo, un martes, y mi bisabuelo estaba sentado en la sala del comedor solo, tomando aguardiente con un dueto de cuerdas. Y uno le preguntaba, papito, ¿y qué estamos celebrando? Y él decía, parió la parda, mijo, parió la parda. Además, con un aguardiente no hay mejor excusa que cualquier cosa. Eso es tan bueno que hasta Tomemos soda. es tan bueno que hasta untado sirve, mijo. Y lo tengo muy Solo suenan 3 recuerdo. copas porque Tomás no está tomando. Estoy enfermito. Yo recuerdo mucho 2 recuerdos de infancia que me marcaron. El primero, Vení, yo nadie- estoy convencido de que maté un niño ¿Qué? en la guardería. Yo es algo que he cargado durante mucho tiempo, les voy a contar. Yo estuve en una guardería que llamaba Hormiguitos Laboriosas en Cala Sanz. Una vez estaba en un murito con otro compañerito. Es que es muy mal, está muy mal ese nombre. No puede concentración para niños. ¿Cómo se llamaba tu guardería? Auschwitz. Auschwitz. Y estaba con el peladito ahí en el murito. Y nos fuimos a pelear por una niña que a mí me gustaba. Yo me pareció bonita, él le pareció bonita, me dio rabia. Y lo empujé. Y se cayó. Y había un charquito de sangre, pues. Y él estaba inconsciente. Y él no Y conoce- al otro día me sacaron de la guardería y me pasaron pa' Pinocho. Yo le preguntaba a mis papás. Ellos aún hoy me niegan que ese niño se haya muerto.
pero tampoco me han confirmado que esté vivo. O sea, cada que yo les pregunto, me dicen como, no, Juan, nosotros te pasamos por otra cosa. Pero mamá, ese niño sobrevivió. No, Juan, te cambiamos por otra cosa. Aún hoy es una de las grandes dudas, ojalá no esté muerto. Pues esperamos que Y el no. otro recuerdo que me dio mucha tristeza, yo tenía como 13 años y me encantaba Nirvana. Y un primo me regaló un cassette de Nirvana. Yo feliz, marica. Voy al equipo de sonido grande que uno tenía en la casa. Y lo voy a poner y suena esa canción. Pero de esa Nirvana. Pues puta, alguien había grabado sobre el cassette de Nirvana original todo un hijo de puta disco de Air Supply. Y Eso fue- eso- creyendo que... No, yo sabía creyendo que Nirvana era que decía la música tan maluca, no. No, pero fue una Yo soy de groncheto porque fue una diga- de- aunque soy orgullosísimo. Making love out Mi of nothing at all. primer cassette que tuve fue el cassette de Big Boy original que yo compré, de Big Boy, el de Mis ojos lloran por ti. Ah. Y me sé todas las canciones y me encanta ese hijo de puta cassette, lo amo, por ahí debe estar. Y el primer concierto al que fui, ese sí es más triste todavía, fue un concierto de Shakira, güey. De Es que Shakira. todo rockero, y fue un concierto de Shakira, mi papá me invitó, porque para mi papá Shakira era rock and roll, ¿sí o qué? Pero tu papá tiene una referencia de Sandra, sabía que era rock and roll. No, mi papá, sí, yo no sé qué le pasó. Seguramente si Sandro hubiera venido, te hubiera llevado al concierto. Totalmente seguro. Pero Shakira no estaba. Pero en ese entonces era pelinegrita y cantaba cantaba, parchado, sí, no, es no, verdad, es verdad. parchado. No era tan pop. Recuerdo que infancia tiene una cosa, y es que uno siempre los recuerda como más grandes de lo que realmente eran. Es decir, como que se vuelven grandilocuentes, porque le pasaban a uno y en ese momento todo era más grande. Uno se pone a pensar en esos momentos y yo me acuerdo el tamaño de los animales. Pues yo que crecí en campo, el tamaño de las marranas en esa época era una dimensión casi que de gargantúa, pues, gigantescas, aterradoras. Y hoy todavía siento miedo al meterme en una marranera, y yo la marrana ya no es tan grande, pero sigue siendo un monstruo que yo le tengo mucho respeto. Hay dos sonidos, parce, de la infancia que no he vuelto a escuchar y los extraño mucho, weón. El primero era ese silbido de las ventanas, weón. No sé si están construyendo ya ventanas completamente diferentes que ya no sirvan. Que estaba venteando un poco y el ulular ahí. Eso, parce, me generaba un terror, pero a la vez como... Una emoción. Sí, weón, ya no volví a ¿Y escuchar cuál es eso. el otro? El de las tuberías, cuando uno abría la canilla que empezaba Como a temblar. Sí, weón, sí no, lo recuerdo. parce, ¿qué pasó ¿Sabes con qué, esos sonidos? qué sonido de No, infancia pero yo ¿sabes recuerdo qué? con Hemos- gusto? ¿Sabes qué lo hemos sonido descubierto recuerdo en con esta gusto? casa. El de los helados, que era la canción. La canción esa. Eso me hacía tan feliz. Yo amaba esa canción. Los conitos que le vendían a uno en la calle. Helados La Campiña era. Yo no sé, pero realmente me la- Helados La Campiña. Por mi casa no pasaba él. No, Es que ustedes eran muy gomeros. Muy Por mi gomeros. casa, pero sí pasaba el paletero Por y su- se escuchaba la campanita. Por su casa pasaba Dunkin' Donuts y no Super Donuts. No, pero esa campanita no. Pero por mi casa pasaba era Super Donuts. Los que te dan el mejor sabor. Super Donuts. Y era una Ustedes chimba, ¿no? pues chiquitos, sabían qué era lo que decía la canción de Dunkin' Donuts. Decía Dunkin' Donuts. Ya, solo decía eso. Pero la canción de Dunkin' Donuts tiene letra. ¿Qué diría la canción Dunkin' Donuts? No tengo la menor idea. Yo no Es me como sé la letra. de sopa de camarón. ¡Hey! Indescifrable, ¿no? Que ya Qué tiene- chimba ese tema. también mi infancia. Es verdad. ¿Ustedes recuerdan cuál fue el primer libro que leyeron? No, Buenos días, noche. Buenos días, noche. no. ¿Puedes elaborar más sobre ese libro que no sé ¿En qué es? serio? No lo he vuelto a ¿Qué es Buenos encontrar. días, noche? Yo no sé. Un libro, una chimba que no lo he vuelto a encontrar. Porque yo Es un recuerdo- autor de acá, Y pues. Pedro comparte este dolor. En el colegio una vez nos dieron premio a mejor lector. Yo tengo esos dos libros ahí.
y uno ya leía libros de esos de franja amarilla, de norma, que eran de letra, en tercero de primaria. No, y los de Torre de Papel. Y los de Torre, eso de franja amarilla, Torre amarilla, Torre amarilla, Torre perdón. verde, Torre roja. Fue y puta, azul, y la yo me mierda. recuerdo que en tercero y en cuarto, pero nos dieron como un reconocimiento a los mejores lectores. Ahí tengo los libros. Es que 4 calles y un problema y La abuelita aventurera. Y son unos libros que tienen una ilustración de toda una página y una frase abajo en letra Arial 32. Es como... En entonces los días, hoy los amo mucho, me parece una cosa hermosa, es un recuerdo muy bello que tengo de la infancia, pero en ese entonces los odié tanto. Pero usted no se acuerda de esos que creo que en cuarto nos pusieron a leer uno de Barrio Somos. De Barrio Somos era increíble. Pantalones cortos. Quisiera volver a tener aventuras de 2 amigos en las Filipinas, ¿se acuerdan Sí. de ese? Uf, increíble. Nos ese pusieron a libro. leer otro que se llama La Cometa Amarilla. Y por todos los dioses. Y por todos los Por dioses todos los también. Tan bella esa Pero literatura los- juvenil. Uno como que la da por sentado. Deberíamos recuperarlo. Para mí es un golpe duro porque yo no recuerdo eso. Yo tengo ahí un... Solo un parche. recordás cuando nos pusieron a leer Serie y Tiempo en noveno. Uy, terrible. Sí, pero yo no tengo recuerdo como el primer libro. A mí me leían mucho. Pues mi mamá me leía mucho y recuerdo que mi aproximación a la literatura era que me leían en la casa. Pero el primer libro que yo cogí, yo leí, es una cosa que yo siempre pienso en un libro y siempre creo que hay uno antes. Y no Yo tengo ese tengo recuerdo. la certeza de cuál fue el primer libro que leí, porque mis papás cuentan la historia a todo el mundo. Y el primer libro que yo leí fue la Biblia. Entonces mis papás cuentan la historia que yo llegaba a la pieza y les leía de la Biblia y ellos pensaban que yo no estaba leyendo. Me decían, ay, tan lindo este hijo de putica, como lee ahí, como nos daña el parche. Y Después sí durante recuerdo que varios sí. días, y una vez como que yo empecé a leer, y decían como, este man, ¿por qué sabe esas cosas? Empecé a leer como el Eclesiastés, y como, eso sí está más raro, eso es todo este man. Y resulta que yo sí sabía leer, y que durante un tiempo sabía leer, mis papás lo ignoraron. Y empecé a leer la Biblia, me la leí toda De pronto chiquito. por eso te sacaron de hormiguitas laboriosas. Espero que sea por era eso. Porque ibas y les decías. Los sermoneaba. Decían en el Eclesiastés. No, yo creo Luego, que era pero eso, luego- fueron a picar piedras en los descansos. También. Luego de leerme la Biblia, también me pasó que me leían mucho, mi abuela me leía mucho libros de santos, yo era muy charro, y libros de o sea, no libros, historias de mártires. Entonces siempre eran las historias de los mártires, ya lo habíamos hablado antes, siempre la historia de San Sebastián, de San Agustín, de San Luis Gonzaga, pues como un montón de historias muy bellas. Sí, no tengo- Pero recuerdo que el primer libro que yo tengo conciencia de haber cogido y haber leído, que fue muy regular también porque era un niño chiquito, mi papá tenía toda esa colección café, libros de literatura universal. A salvar. ¿No? La La salvada, O la la salvada. de oveja negra también. Oveja negra, no sé, Café, la que está como- aquí, ahorita no fijo, no recuerdo cuál es, que es la misma de mi papá. El primer libro que yo cogí y me leí fue Rojo y Negro de Stendhal. No entendí un carajo, pero en ese entonces no leía tanto por el placer de leer, sino Porque como te por la- la pica de que sabía leer. Pues era como yo sé leer y voy a coger cualquier libro y lo leo. Yo Pero tengo- ese fue el primero. Para mí también fue eso. Cuando yo estaba en la casa de mi abuela, yo quería una pieza para mí solo. Y la única lugar disponible para que yo pudiera tener una pieza para mí solo, porque pues ya quería una pieza para mí solo, era la biblioteca de mi abuelo Tomás. Y después de que mi abuelo murió, pues nadie entraba. El estudio de mi abuelo era un lugar como sacrosanto, nadie entraba, y la convirtieron en mi pieza y esa pieza tenía una biblioteca gigantesca. Y tenía Esa una cosa... casa era muy bella. Sí, era hermosa. Y había una colección que eran mis primeros conocimientos. Y era como una enciclopedia, tenía varios temas. Y recuerdo mucho el de que habían... cada libro tenía 3 temas: perros, trenes y viajes espaciales. Y esas enciclopedias las tomaba yo y las hojeaba porque tenían muchos dibujitos. Y un día, por puro error, pues como que estaba en la línea y tomé una cosa, y había un libro como era Aranjuez Real, una cosa así de literatura latinoamericana, de colombiana viejísima, y me acuerdo que yo no entendía nada y que le pregunté a mi abuelita y mi abuelita empezó a leerlo y a explicarme. Seguí sin entender nada, pero es lo mismo, como que yo recuerdo que a mí me leían mucho, pero yo tengo ese bache y me da un dolor como no poder decir el primer libro que yo me leí es este, es importante, me duele. Yo las no cosas- me acuerdo. Realmente no sé si es que han sido muy poco importantes pues como los eventos de la primera vez que yo hice tal cosa, o que han sido muy poco trascendentales porque no lo recuerdo como eso, o sea, no recuerdo cuál fue el primer libro que leí. Yo tampoco. Me acuerdo, pero me acuerdo mucho que
pequeño, pues y me acuerdo mucho de este libro y estoy seguro que no fue el primero que leí. Y yo estaba como muy interesado en los temas de fantasía y tenía muchas ganas de leer El Señor de los Anillos, de Tolkien. Y estuve buscándolo por muchísimas librerías en Medellín y no había El Señor de los Anillos en ningún lado. Entonces llegué a una librería que había en Oviedo, que ya no existe y no me acuerdo cómo se llamaba la librería, pero quedaba en la isla de la parte de arriba de Oviedo, donde queda el corral del centro comercial Oviedo. Y le pregunté al librero si tenía El Señor de los Anillos. Y me dice, ah, sí lo tenemos. Y empieza a buscar y dice, no, ya vendimos la última copia que teníamos, pero tengo este que tiene mucho que ver con el tema y que seguramente te va a gustar. Y me vendió En las montañas de la locura de Lovecraft, que es un libro para un niño, que pues, o sea, sí es un tema fantástico y de ficción, pues, pero es un libro muy pesado para un niño. Eso explica muchísimas cosas de TV. Yo les voy a hacer una confesión acá. Nunca he leído El Señor de los Anillos. Te lo has perdido, qué envidia de vos, tenés que leerlo, es maravilloso. Pues nunca lo he querido leer tampoco. Nunca he leído Harry Potter. Y yo nunca he leído Game of Thrones. Game of Thrones. No obstante, he disfrutado todas las películas. Soy todo millennial en ese sentido. Las películas he disfrutado un montón. No en el sentido de la Pero no, necesidad de leer los yo libros. llegué a sonar a ellos por la película. Pero pues Juan no ha visto Star Wars, o ya no la ha visto. Dios mío, bendito. Me he visto las tres primeras, que son las tres segundas. ¿Cómo es que es la vuelta? Episodio 4, 5 y 6. No. Son las primeras, pero que no son en el orden. Esas me las vi, me gustaron un montón. Y me he visto Han Solo, History of Star Wars. Y una que me gustó un montón. ¿Cuál fue la que Rogue te dije? One. Rogue One, que me pareció una chimba de película. Pero había un momento en el que no te las habías visto y que Sí, no. era como una confesión que Eso fue tenías pura dentro de presión. vos. Pero les tengo que contar, no me las había visto. Todos mis amigos, a todos ellos les encanta Star Wars. Yo nunca me las había visto. No obstante, me aprendí los comentarios importantes, los chistes y las escenas. Entonces cada que ellos hablaban con alguien de Star Wars, yo podía intervenir. Porque sabía tiros, escenas, chistes, sabía como dónde reírme y a qué hacer referencia, pero no entendía nada. Realmente en el fondo era un fingidor. Todo un poeta. Todo un cuentista. Todo un poeta. Yo sí tengo que recordar que yo llegué a Tolkien por las películas. Yo vimos la película y me gustó mucho la primera película con Danillo y ya sí me puse a Porque leer. a libros de los que yo llegaba por las películas, yo llegué a Orgullo y Prejuicio por las películas, por ejemplo. Confesiones ahí súper raras. Y llegué a un libro que me encanta y un autor que me encanta, a Chuck Palahniuk, por The Fight Club. O sea, yo me vi Fight Club muy joven, como 3 años después me enteré que era un libro y dije, ¿cómo esto va a ser un libro, marica? Sí, Tiene pero que pasa ser, mucho. Pues, tiene es como, que por ser ejemplo, una chimba de libro. Evidentemente es una chimba de libro. Y ahí empecé a leer otros, Sudor y muchos otros libros de Chuck Palahniuk, que son una maravilla, se los recomiendo. Yo Si creo no lo que han voy a leído. hacer un giro en la conversación retomando dos cosas y es como la melosería poética de la nostalgia de lo que se pierde cuando uno deja de ser niño, ¿cierto? Como, puta, como era de bueno la vida cuando éramos niños, ¿cierto? Todos llegamos a un estado todo, es que, pero hay una cosa que más que poética me da rabia ya ser adulto con la tranquilidad que las mujeres adultas se desvestían frente a uno, que uno lo creían inocente. Eso es una Puta, chimba porque- depravada. ¡Qué maravilla! No, qué dolor, parce. Eso que ya no sucede pues ahora. Te hace falta. Que se te empeloten Pero las tías, es que weón. las- Pero tenías tías chimbas, weón. Porque Las- a mí eso las- me aterraba, weón. Las amigas de las tías, de la mamá. ¿En pues. serio, weón? ¿En qué clase de casa vivía? A mí no me pasó. Y eran colectivos. A mí no pasó. Yo recuerdo, eso yo sí- viví mi sueño erótico chiquito. ¿Sabe qué sí recuerdo mucho? Recuerdo mucho la primera vez que besé una niña y la primera vez que toqué una niña. En esa inocencia sexual de la infancia, que es muy maravillosa. Pues sí, bueno, inocencia no ingenuidad, porque uno no sabe nada, pues no, inocencia es una palabra muy rara, ingenuidad, o sea, ese desconocimiento, Sabe que hay esa algo. torpeza, ese corazón brioso, como si uno fuera una bestia brava y como no sé qué voy a hacer, pero lo voy a hacer.
Lo recuerdo mucho. Recuerdo el primer beso que yo tuve fue con una niña que se llamaba América. Todo poético, a Tomás le va a encantar. Claro, porque te disfrazaron de Cristóbal con... No, pero no fue ese disfraz. La chica se llamaba América, la mamá se llamaba Flor, era una familia de esas adelantadas a su época, hippie de hace mucho tiempo. Y a mí me encantaba, y yo me acuerdo que una vez estábamos jugando, súper inocente, súper ingenuo realmente, estábamos jugando escondidos americanos, y yo sabía dónde se había escondido, entonces fui y la busqué para darle un pico ahí todo. Y luego nos seguíamos encontrando. O sea, ella siempre se escondía donde sabía que yo le iba a encontrar porque no éramos picos, pero era parte del juego, o sea, si no era jugando no nos besábamos, pero cuando estábamos jugando siempre nos queríamos besar, o siempre hacíamos como el artimaño para que nos tocara besarnos. Era O sea, muy a mí me bello. encantaba jugar mamacitas, pues, que al resto de niños Yo no les no, gustaba, no. pero parce, Yo y me siempre acuerdo. jugábamos la escena antes de tener un bebé. Antes de tener Weird. Yo me acuerdo que la primera vez que toqué una niña fue muy charro, estamos en una casa solos, por alguna razón los papás nos habían dejado solos. Y entonces empezamos a jugar esa exploración, como, ay, yo te muestro, vos me mostrás, todo bien. Y estamos en la cocina. Es muy triste la historia porque es muy pata en la existencia. Entonces ella tenía unos calzoncitos de punticos ahí como todo cliché. Y yo le mandé la mano y la toqué y ella se asustó. Y luego yo puse la mano a un lado, como porque ella me empujó y la puse encima del fogón que estaba caliente. Estaban haciendo unas arepas. Y ese es mi recuerdo, como de la prohibición implícita de tocar a una vieja. Luego he luchado contra ella todo el tiempo, pues, y nunca me ha importado. Pero si uno la ve como una escena poética, era hasta charro, pues, o sea, como que pagué las consecuencias de ir a manosear a esta peladita, que era una delicia, ¿no? Mamá? Te quemó la mano. Yo no sé, yo. Lo seguí haciendo a pesar de todo, a pesar de Claro. que hijo de puta. No es que prohibiciones. Y les voy a contar una historia súper curiosa. Es que la literatura lo atraviesa a uno de muchas formas. Una de las niñas que yo besé en mi infancia se llamaba Grace, una gringa. Era primita de una vecina. La besé hace 20 años. Hace 4 años me la encontré otra vez. Bueno, la casualidad es muy extraña. Me la encontré con la primita. La primita estudiaba en el colegio. ¿Cómo es que se llama esta vieja cejona? Ni idea. Claro que se muere por vos. Ni idea. Pero si sabes quién es. En todo caso, una vieja de la universidad que tiene unas cejas muy grandes, ojos azul, es muy amiga tuya, que no querés decir quién es por alguna razón. No tengo ni idea quién es. Ella, Y la... azul. Yo no te recuerdo ninguna Sí, sí. Que fue en la universidad. Bueno, entonces cuéntale la historia. También, El hermano también se llama- Juan se es reconocido porque no se acuerda de nada. Pero no, Tomás sí la conoce y la vieja está traga de Se inventa Tomás. recuerdos, weón. Seguramente Se inventa recuerdos y se llama Ana. Ana de la universidad. ¿Vos la conoces? En todo caso, la primita. Puso nervioso, Calero. Más allá de eso, no, es que siento que Tomás no lo quiere decir por algún otro motivo o porque yo estoy tirando la rueda. Espera, me voy exhalando. En todo, ajá, está bien, Tomás. En todo caso, la primita de ella, la besé a ella, la vecina mía. Me la volví a encontrar, estaba con ella hace 4 años. Me la volví a encontrar y nos presentaron otra vez. Yo le dije, oh, parce, yo a vos te besé hace 20 años. Y era la segunda vez que venía a Colombia. O sea, la besé la primera vez que vino y la besé la... La segunda vez. Ay, bueno, sí, la besé la segunda vez que vino. Yo no sé. Fue muy extraño, fue como, pero fue todo triste porque uno esperaría que fuera como un gran romance literario, como nos volvimos a encontrar después de 20 años, es una señal, no, nada, nos besábamos, no nos entendíamos, besándonos, no funcionó, no había suficiente pasión y se acabó la literatura ahí, bueno. Qué rabia la literatura, Yo le no hacen sé, uno para creer en unos finales todos interesantes. No, pero y las funciona. novelas pues también. Y las películas. Y todo. Pues, lo hace sí, uno los deseos inconscientes de la humanidad de que todo sea siempre mejor de lo que es. Obvio, pues para eso existen las chimbas. Yo, como el recuerdo que tengo con niñas, no fue un beso o que le mandé la mano, como dice Juan, sino que me dieron una cachetada. Te la merecías, estoy seguro. Sí, seguro, porque ¿Puedo tirar al agua también una niña que me dio una cachetada? Sandra Catalina Morales Sánchez, y alguna vez escucha este programa. Te queremos, Sandra. Te Te queremos. queremos, Andy. Todavía lo recuerdo. La cachetada y cuando me rompiste la A mí, cartica qué enfrente. A mí, creo que estaba en segundo. La promoción de nosotros en el colegio, o sea, el año de nosotros era el último año en el que solamente había niños. O sea, el colegio era masculino
Y después de nosotros, o sea, Era la mixto. promoción que se iba a graduar en el Era 2005, Qué o rabia. sea, Juan Sebastián ¿Por y qué yo y pasa todos eso? los que estaban con nosotros en esa promoción, nos grabamos en 2005 y éramos la última promoción solamente de hombres. Ya a la promoción a la que perteneció Tomás en algún momento de su vida, ya era mixta. Que Antes era de que la lo se echaran como graduaba. a toda la gente que va a ser importante en la vida del San Ignacio. Porque es que en ese entonces él hacía también las cosas más o menos como eran, pues, y no sé. Que hizo más o menos muy regular la mascota del colegio. Y estaba en segundo y nosotros pues La hizo y lo cascamos todos por eso. Pero como seguí no, con la no historia teníamos que contó. no teníamos compañeras, entonces jugábamos con las niñas que venían un año atrás y había una niña que se llamaba Melissa, creo. Las melisas son... Sí, creo. Obviamente sabes que se llama Melissa. Uno eso no se le olvida. Y estábamos jugando como chucha, cogida y seguida o una cosa así. Y era- Chucha cogida y seguida para los millennials que nos escuchen, un juego en el cual uno perseguía a la gente, lo tocaba y ya ahora a quien uno tocara en el hombro, no como cuando yo toqué a la niña, no mandarle, uno no le mandaba la mano. él ya tenía que perseguir al resto y tocarle, así eventualmente uno iba condenando al otro a tener que perseguir al resto de la humanidad. Y bueno, y estoy seguro que ella estaba jugando. Estoy seguro. La tocaste y no estaba jugando, mal ahí. Y yo era la chucha, entonces pues tenía que... Eras la chucha. Sí, pues Era o sea, en zarigüeya, el momento era yo zarigüeya. estaba quedando y la toqué, o sea, ya le tocaba a ella quedar y perseguir a la gente para tocarla, porque ese era el juego, de eso se trataba, cogida y seguida, ¿no? Y en vez de empezar a correr, a perseguir gente, se voltea y me da una cachetada Quedaste. en la cara. Quedaste. O sea, no sé si uno puede dar cachetadas en otros sitios, pues, pero Claro. es que hago la... Pues, pero sobre todo en mejillas. en mejillas. Y recuerdo que no fue como una caricia, ¿no? O sea, Un fue golpe. un golpe. Te noqueó. O sea, me quedó la mano marcada en la cara y después llegué al salón y todos los amiguitos me decían, pues como, hey, ¿qué te pasó en la cara? Porque claro, Te tenía quedó una con relieve mano y todo. con relieve, o sea, como de esas palmadas que quedan marcadas como protuberantemente. Y cierro los ojos y me acuerdo como en el lugar del colegio en el que Te arde estábamos. la mejilla. Y Yo- la ¿Ustedes se mejilla acuerdan- se ustedes se tocaba acuerdan- por la mano de una mujer? ¿Se acuerdan de su primer amor en el sentido, la primera niña con la que ustedes se obsesionaron? Porque uno no se enamora, pues, pero con la que... A mí me gustaba mucho una niña. Yo estudié antes de entrar al San Ignacio en un colegio que se llamaba La Colina, pero hice como lo que sería guardería allá. Y cuando iba a entrar a primero, me entré al San Ignacio. Entonces hice toda la primaria y el bachillerato en el San Ignacio. Pero en ese otro colegio había una niña que era compañera mía del colegio, se llamaba María Elena, y ella iba a clases de patinaje también conmigo. Y en clase de patinaje me acuerdo que teníamos que hacer como filas, líneas, como para hacer ciertos ejercicios, y a mí siempre me tocaba detrás de ella, y olía muy rico. No sé si era como un perfume, pues no sé qué tipo de perfume era. Como que en este momento trato de recordarlo y era como un olor muy infantil, no sé si... Boy. Rurru. La No, versión no, Boy no. Boy. No, la versión... No, yo como creo que- Johnson y Johnson, Johnson sí, y era Johnson. un olor muy Johnson y Johnson, pero ya olía muy rico y lo que me gustaba de ella y como por lo que pensaba en ella era porque olía muy rico, no porque me parecía, o sea, obviamente me parecía atractiva por su olor, pero no porque físicamente me atraía o tenía ningún otro tipo de pensamientos alrededor de ella, sino porque olía muy rico. Bueno, las siguientes historias de amor las contamos en el siguiente programa. Se nos acabó el tiempo. Síganos en las redes sociales que va a decir Pedro en este momento. Cuánto falta, pues. En Facebook, La Grulla de Hermes, el canal de YouTube, La Grulla de Hermes, en Twitter,
@grullahermes y en Instagram @lagrullahermes. Se me acaba el tiempo. Se nos Marica, acabó, antes de que total. se vaya, No. Sandra Catalina Morales Sánchez, desde tercero, te llevo odiando por esa cachetada. Mi mínimo lo Wow. escucha, weón. Mínimo lo escucha y viene